En las últimas 48 horas, los medios se han vuelto un caos absoluto. Meghan realmente intentó contactar a su padre, Thomas Markle, tras sufrir un grave problema de salud. ¿O todo es otra historia confusa más en la interminable novela de los Sussex? Hoy analizamos todas las versiones, la oficial, la extraoficial y la que simplemente no cuadra. Bueno, hasta este punto ya todos sabemos lo que sucedió lamentablemente con el papá de Meghan Markle. Ahora, varios medios citaron a un contacto cercano al equipo de Meghan diciendo que sí hubo un intento de contacto. La frase es vaga, según un portavoz, según una fuente cercana. Nunca un portavoz nombrado, nunca una declaración directa, nunca una versión oficial, alguna historia en Instagram, nada. La versión menciona que Meghan intentó comunicarse cuando supo que su padre estaba hospitalizado. No se aclara si fue por teléfono, correo, mensaje, ni siquiera se aclara si hubo respuesta. No explican por qué el contacto no se concretó o qué medios son los que usaron. Aquí es donde la narrativa empieza a sonar más a comunicado de control de daños que a información verificable. Pero mientras ciertos medios repiten la versión del sí, sí hubo contacto, otras fuentes cercanas al propio Thomas Markle dicen exactamente lo contrario. Personas del entorno de Thomas Markle afirman que no recibieron ningún contacto. Señalan que el correo electrónico que Meghan usaba para comunicarse con él, por supuesto, ya no está activo. El teléfono que usaba Thomas en años anteriores no funciona o no está en uso aparentemente y que no hay registro verificable de que Meghan haya intentado contactarlo a través de los canales actuales. En pocas palabras, cada lado vive una realidad distinta y los medios, como siempre, reportan ambas sin molestarse en reconciliarlas. Si esto no fuera raro, ya está todavía la versión más extraña de todas, la que asegura que Meghan llamó personalmente a todos los hospitales de Filipinas tratando de ubicar a su padre. Esta historia circula en tabloides y en redes, muy probablemente desde la línea de comunicación que intenta mostrar a Meghan como extremadamente preocupada por su padre. Pero la narrativa tiene un problema. Filipinas tiene más de 1.800 hospitales registrados. Ni los tabloides que difunden la información pueden confirmar cuáles fueron los hospitales contactados y no existe ninguna declaración actual del hospital donde está internado Thomas Markle que confirme haber recibido una llamada de ella o de alguien de su equipo. A este punto, la versión suena más a ficción que a protocolo real. Ningún miembro o ex miembro de la realeza va llamando de hospital en hospital extranjero uno por uno. Eso no. Pero lo que realmente levanta las cejas es esto. Medios filipinos reportaron que incluso el embajador de Estados Unidos intentó visitar a Thomas Markle en el hospital. Esto es inusualmente serio. Un embajador no hace visitas médicas sin autorización y sin un motivo diplomático. La visita del embajador indica que, por lo menos en la órbita oficial estadounidense, se estaba tratando de confirmar el estado de Thomas Markle. Pero si la embajada tuvo que intervenir, significa que Meghan no tenía acceso a la información o que no se comunicó directamente con nadie cercano a su padre. Lo curioso es que si la embajada sí logró ubicar el hospital, ¿por qué Meghan no pudo? ¿Y por qué la versión que ella llamó hospitales ni siquiera coincide con la intervención del embajador? Qué raro, ¿no? Al final lo preocupante no es si Meghan contactó o no a su papá. Lo preocupante es que seguimos teniendo dos narrativas completamente incompatibles. La narrativa del equipo de los Sussex y la narrativa del señor Thomas Markle y su entorno. Y una tercera, por cierto. Al final, lo preocupante no es si Meghan contactó o no a su papá. Lo preocupante es que seguimos teniendo muchas narrativas completamente incompatibles. La del equipo de los Sussex, la del papá de Meghan y su entorno, y una tercera que es la del embajador que entra en esta escena como si eso fuera una película de espionaje. Si hubiera un contacto real, claro, verificable, no habría necesidad de estas tres versiones al menos contradictorias. Analistas de relaciones públicas coinciden en que cuando existen múltiples versiones sin evidencia concreta suele significar que no hubo contacto efectivo, porque si lo hubo, por supuesto que se demuestra y punto. Entonces, Meghan intentó contactar a su padre. Tenemos la versión que dice que sí, la versión que dice que no, y la versión fantasiosa de que llamó a todos los hospitales de un país entero y la del embajador que llega antes que la propia hija.
Al final tú decides, yo solo pongo la información sobre la mesa.